Bueno, quiero continuar. Creo que es este mensaje y uno más, posiblemente. Si Dios me diera más, serán más, pero creo tener este y un mensaje más para continuar con este amando a Jesús. Este amando a Jesús nace en mi corazón en un momento de oración, de búsqueda, digamos, del Señor de alguna manera. Nace la realidad de que lo que realmente cautivó mi corazón fue sentirme amado por Jesús. Y el hecho de sentirme amado por Jesús generó que yo lo ame a Él. O sea, yo lo amo porque Él me amó primero. Ese sería el resultado. Y eso está en la Biblia también. O sea que no te estoy contando nada extraordinario. Todo está en la Biblia. Quiero usar el Evangelio de Juan, o vengo siguiendo como una cronología del Evangelio de Juan, o eso es lo que hicimos el domingo. Voy a intentar hacer lo mismo el día de hoy. No tengo notas. Tengo la idea de lo que el Espíritu Santo puso para que yo pueda compartir, y que todo está basado, por supuesto, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga una vida eterna. O sea, habla del amor del Padre. Y Jesucristo es la imagen de Dios en la tierra. Jesús vino a mostrarnos al Padre, a mostrarnos ese amor del Padre. Entonces, lo que vamos a descubrir, sin ninguna duda y sin temor a equivocarme, es que Jesús, mientras estuvo en la tierra, demostró o nos mostró de alguna manera el amor del Padre. Nos mostró el amor del Padre, sin ninguna duda. Por ejemplo, y esto es lo que voy a hacer, voy a ir citando ejemplos que están en Juan, y casi de una manera correlativa te los estoy contando. Por ejemplo, en una ocasión los discípulos estaban cruzando de una costa hacia la otra. En una ocasión los discípulos estaban cruzando en un barco, el viento se levantó, el viento les era contrario, el barco empezó a moverse y Jesús viene caminando sobre el mar o sobre el agua. A diferencia de lo que cualquiera de nosotros pudiera creer, que los discípulos empezaron al grito, ¡uy, qué bueno, ahí vino Jesús, subite que ya estamos salvados! Dice que tuvieron miedo. Que tuvieron miedo. Yo no sé si vos alguna vez en tu vida sentiste miedo. Yo no sé si alguna vez hubo algo en tu vida que te atemorizó. No sé si alguna vez llegaste a creer en tu vida que la cosa se estaba poniendo complicada y para colmo de todo eso, algo viene y te asusta. No sé si alguna vez tuviste miedo de emprender, no sé si alguna vez tuviste miedo a encarar una relación amorosa, no sé a qué le has tenido miedo, pero a Jesús mismo le han tenido miedo. Nada menos que sus discípulos. Está bien, hacía un poco tiempo nada más que estaban caminando con Él, estaban sorprendidos, pero la cosa es que tuvieron miedo. Y lejos Jesús de condenarlos porque tuvieron miedo, los amó. Es que el amor de Jesús te cautiva. ¿Cómo puede ser que Él quiera amarme cuando yo tengo miedo? Cuando a mí me da miedo el hecho de verlo, cuando a mí me da miedo el hecho de saber que Él puede venir en mi peor momento, ¿cómo puede ser que me genere miedo? ¿Y cómo puede ser que el hecho de que Él sepa de que yo tengo miedo, en vez de rechazarme, Él me ame y me diga, no tengan miedo, soy yo, y se suba al barco conmigo? Es que no importa si sos una persona que alguna vez ha vivido en temor, en miedo, Jesús te ama igual. De todas maneras Jesús te ama. Jesús no hace excepción con aquel que alguna vez tuvo miedo o con aquel que es temeroso en la vida. Tal vez tuviste miedo, pero tal vez hoy todavía seguís en el miedo. Yo creo que después del 2020 hay muchas cosas que el diablo se ha ocupado de sembrar miedo. Y si tuviste miedo o si todavía sentís miedo, quiero decirte algo. Jesús te ama, aunque tengas miedo. El amor de Jesús impresiona. Menos mal, si yo siempre digo lo mismo hablando con Nadia.
Menos mal que yo no soy Dios. Menos mal que yo no fui Jesús. Tal vez a mí, si yo vengo sobre el mar y quiero salvarte en medio de un problema y me decís que tenés miedo, te digo, ¿para qué me hiciste venir? Y me vuelvo a la costa. Pero Jesús no es así, Jesús me amó. Jesús los amó a todos los que tuvieron miedo. Jesús les dijo, no tengan miedo, y se subió al barco con ellos, pero no terminó ahí, además los hizo cruzar del otro lado. Sin ningún problema, sin ningún problema, sin ningún reclamo, porque tuvieron miedo. Sencillamente los amó. Sencillamente los amó. Cruzando del otro lado, llegando al otro lado, porque llegaron Jesús, llegaron los discípulos, hay una situación en la cual está Jesús y los religiosos del momento traen a una mujer a la que la agarraron en pleno acto de adulterio y la ponen delante de Jesús. La ley exigía, la ley mandaba que ante un pecado de esa gravedad tenía que morir a piedrazos esa mujer. El hecho concreto es que la mujer sí había sido encontrada en el acto del adulterio. Posiblemente a esa mujer la llevaron sin ropa o con poca ropa, porque estaba en pleno acto de adulterio, no sé cómo habrá sido, pero la sacaron de ahí. Y viendo Jesús la situación, sabiendo Jesús que ella sí era culpable, sabiendo que había sido infiel a su marido, Jesús la amó. Yo no sé si alguna vez le fuiste infiel a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa. No sé si le fuiste infiel alguna vez a alguien. Pero quiero decirte algo. Si fuiste infiel, Jesús te ama igual. Jesús te ama igual. Y como decíamos el domingo, ¿no? Jesús me ama igual. ¡Qué bueno! Pero Jesús no quiere que siga viviendo así. Por eso es que Jesús le dijo que la perdonaba, que no la condenaba, más bien, por lo tanto estaba perdonada, y que no pecara más. Cierto es que Jesús me ama, aunque yo pudiera estar en pecado, pero cierto es que su amor quiere rescatarme del pecado y que yo no vuelva a caer en el pecado. Pero mi punto esta noche es que Jesús amó a esa mujer sabiendo que era pecadora, no habiendo ninguna duda que era pecadora, habiendo un montón de testigos asegurando que esa mujer era pecadora. Esa mujer no se defendió sabiendo también que era pecadora, y sin embargo, mientras hay una multitud que lo que quiere es ejecutarla, Jesús la amó. Jesús la perdonó y Jesús la encaminó. Ese es el Jesús que nosotros tenemos. Ese es el Jesús que vos podés tener. Ese es el amor que vos podés recibir. Yo entiendo que podés haber pecado. Yo entiendo, estoy convencido que este mensaje llega para hablar algunos temas que tal vez no se tocan habitualmente. Y para decir algo que tal vez no te lo dicen habitualmente, pero Jesús te ama. Jesús te ama aunque hayas pecado. Jesús te ama aunque hayas sido infiel a tu esposo. Jesús te ama aunque hayas sido infiel a tu esposa. Jesús te ama aunque le hayas fallado a tu novio o a tu novia. Jesús te ama. Jesús no te condena. Y Jesús quiere restituirte para que no tengas que volver a pasar por eso. No sé si habrá alguien ahí que pueda decir amén. Si hay alguien que pueda decir así es, pastor, qué cierto es. Jesús me ama aunque haya pecado, aunque haya sido infiel a mi pareja. No me condena y quiere restituirme. Pasada esa situación, relata Juan, un poco más adelante, que había un ciego de nacimiento, alguien que nació ciego, y que Jesús
finalmente lo sana. Para hacer el cuento largo corto. Pasado ese episodio que lo sanó, lo vuelve a encontrar en otro lugar. Jesús se le revela como el Hijo de Dios y él le dice, no tengo ni idea ni quién es. Le dijo, bueno, soy yo. Ah, qué bueno, entonces quiero creer. Pero para poner esto sobre la mesa como creo que podemos ponerlo hoy, básicamente Jesús amó a alguien que nunca lo había visto. Básicamente Jesús amó a alguien que ni conocía quién era Él. Yo no sé si vos no conocés a Jesús, si vos no entendés pero nada de Jesús, si nunca te hablaron de Él, si nunca te interesaste en saber de Él, si nunca nadie te predicó, si nunca lo viste, si nunca tuviste intenciones de verlo. Pero quiero decirte una cosa hoy. Jesús te ama igual. Jesús te ama aunque no sepas de Él. Jesús te ama aunque no conozcas nada de Él. Jesús te ama aunque pudieras tenerlo enfrente de tus ojos y no reconocerlo. Jesús te ama igual. Yo no sé si alguna vez experimentaste esta realidad de que alguien te ame aunque vos no sepas nada de Él. Ese es el Jesús al que yo sirvo. Ese es el Jesús que conquistó mi corazón. Que aunque yo no veía nada de Él y yo no sabía nada de Él y no quería nada de Él porque no sabía ni quién era, Él me amó de todas maneras. Él de todas maneras me amó. Oh, cómo deseo esta noche que vos puedas saber que Jesús te ama. Jesús te ama aunque hayas tenido miedo. Jesús te ama aunque le hayas sido fiel a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja. Jesús te ama aunque no sepas nada de Él. Jesús te ama. Sencilla y simplemente, Jesús te ama. Ese episodio pasó y pasaron tantas cosas. Pero en el medio de ese episodio, también la religión organizada se manifiesta en contra de Jesús. Se manifiesta en contra de lo que Él había hecho. La religión siempre se opuso a lo que Jesús quiso hacer, porque la religión no sabe amar. Y Jesús era la expresión del amor de Dios. Así que cuando la religión y el amor se encuentran, siempre hay un choque. Porque la religión no entiende el amor. La religión solo entiende de normas, doctrinas y costumbres. Y el amor no es limitado ni por normas, ni por doctrinas, ni por costumbres. El amor no puede ser limitado por ninguna de esas tres cosas. Así que la religión y quienes son religiosos en esa época están en contra de Jesús. Sin embargo, Jesús los amó. Sin embargo, Jesús los amó. No solo no sabían del amor de Dios, no sabían expresarlo, no lo habían experimentado, sino que además lo atacaban. Y sin embargo, Jesús los amó. Yo quiero decirte algo. Tal vez vos seas un poco religioso. Tal vez seas alguien que vive un poco de normas, doctrinas y costumbres. Y eso haga o impida que alguna vez puedas ver el amor o expresar el amor. Pero quiero decirte algo. Dios te ama igual. Jesús te ama igual. De todas maneras, Jesús te ama. Y no podrás evitar que Él te ame con ninguna norma, con ninguna costumbre, con ninguna regla. No podrás evitar nunca que Jesús te ame. ¿Cómo no va a cautivar esto en nuestros corazones? Alguno alguna vez me dijo, pero Jesús con los religiosos los tenía acá. No es cierto, no los tenía acá, los tenía acá. Jesús no puede no amarlos. Jesús los ama tanto que constantemente les intenta mostrar el amor de Dios de las diferentes maneras. Porque Jesús no puede y no sabe no amar.
Jesús no puede y no sabe no amar. Tal vez vos tenés un montón de normas, costumbres, doctrinas, y crees que, bueno, esto tiene que ser así porque tiene que ser así. Déjame decirte algo, aunque seas así, estructurado, duro, sin querer nada nuevo, Jesús te ama. Y punto. Jesús te ama. Pasado ese episodio, viene un episodio más. Interesantísimo episodio. Lázaro, que es amigo de Jesús. Marta y María, que son amigas de Jesús. Son hermanos que son amigos de Jesús. Recurren a Jesús. Acuden a Jesús para decirle: Lázaro está muy enfermo, que es tu amigo. Está muy enfermo al borde de la muerte. Necesitamos, Jesús, que vengas. Así que Jesús demora unos días, más de lo necesario y de lo esperado. Y para hacer el cuento largo corto, Lázaro murió y lo sepultaron. Cuando Jesús llega a la ciudad, lo único que encuentra, o lo primero que encuentra, y antes aún de entrar a la ciudad, es que Marta, bueno, María también, las dos, las hermanas, le reclaman a Jesús el hecho de no haber llegado antes. Y le dicen: si hubiera llegado antes, él no hubiera muerto. Yo no sé si vos tenés reclamos en tu vida para con Dios. No sé si vos tenés en tu vida reclamos para con Jesús. Algo que vos digas: si tan solo Él hubiera venido, si tan solo Él lo hubiera hecho, si tan solo Él hubiera intervenido en mi matrimonio antes, si tan solo Él hubiera intervenido en mi economía antes, si tan solo Él hubiera intervenido en mi trabajo Él antes, si hubiera intervenido en mi universidad, en mi relación con mis padres, en la relación con mis hijos, si Él tan solo hubiera intervenido en el ministerio que tenía antes. Y tal vez hoy lo único que tengas son reclamos para con Dios, reclamos para con Jesús. ¿Por qué no llegó a tiempo? ¿Por qué permitió que me ocurra esto? ¿Por qué no llegó a tiempo? Son todos reclamos válidos y tal vez tengas un montón de reclamos. Pero aunque tengas un montón de reclamos, quiero decirte algo: Jesús te ama igual. Jesús te ama aunque lo estés esperando con un montón de reclamos. Jesús no pudo evitar amar a Marta y amar a María, aunque lo único que estaba recibiendo era reclamos. Porque Jesús no deja de amarte porque tengas un reclamo. No sé si tenés algún reclamo en tu vida. Si lo tenés, déjame decirte que el lugar correcto es llevarlo a ese que te ama. Cuando tengas un reclamo, no tengas vergüenza ni miedo en llevárselo a Jesús, porque Él te ama con reclamo incluido. Pero además, por amor, va a solucionar tu reclamo. Jesús resucitó a Lázaro. Jesús respondió al reclamo por amor. Por amor. Porque sabía que el Padre iba a resucitarlo. El amor del Padre es más fuerte que la muerte. El amor de Jesús es más fuerte que la muerte. ¿Alguien puede decir amén a eso? El amor de Jesús es más fuerte que la muerte misma. Por eso es que Lázaro se levanta. Fue demasiado el amor. No importa si tenés reclamos para con Dios, para con su iglesia, para con sus ministros. Jesús te ama. Con reclamos y todo. Es que Jesús te ama cuando estás vivo y Jesús te ama aún cuando estás muerto. Jesús lo amó a Lázaro en vida, pero Jesús lo amó a Lázaro en la muerte también. Te voy a decir algo. La muerte no puede separarte del amor de Jesús. Si hay algo que quedó evidenciado en la vida de Lázaro, es que ni la vida ni la muerte pudieron separarlos del amor de Jesús. En vida Jesús lo amó, en muerte Jesús lo amó. Ni la vida ni la muerte puede separarte del amor de Jesús. Jesús te ama
con reclamos. Jesús te ama cuando estás vivo y Jesús te amará cuando ya no estés vivo. Nunca podrá dejar de amarte y nada podrá obligarlo a dejar de amarte. Jesús te ama. Alguien puede decir: amén, pastor, Jesús me ama. Jesús me ama y su amor es más fuerte que la muerte. Su amor es más fuerte que la muerte. Jesús te ama y su amor es más fuerte que la muerte. Te termino con esto. Un tiempo después, estos hermanos lo reciben a Jesús en su casa. Ahora Lázaro está vivo. Y hacen una cena en honor de Jesús, para honrarlo, para honrar el amor que les había mostrado, el poder de Dios que se había manifestado, para honrarlo. Así que Jesús viene a esta cena, entra en la casa, y Marta está muy ocupada, sirviendo la mesa, viendo que todo esté en orden, que la casa esté limpia, que los platos estén lavados, que los platos lleguen calentitos y bien apoyados a la mesa. Mientras tanto, María está sentada a los pies de Jesús, escuchando todo lo que Él está hablando mientras estuvo dentro de la casa. Así que tenemos a una mujer superatareada que no tiene tiempo, entre tantas tareas que tiene, no tiene tiempo para escuchar a Jesús. Y tenemos a una mujer que elige no hacer ninguna otra cosa que no sea amar a Jesús y escucharlo en consecuencia. Te hago una pregunta. ¿A quién crees que Jesús amó más? Lamentablemente, como seres humanos, tenemos la tendencia a creer que Jesús amó más a la que se quedó sentadita ahí, que Jesús amó más a María que a Marta. Pero eso no es cierto. Jesús amó a la que estaba sentada a sus pies, a la que estaba escuchándolo, no hay duda. Jesús amó a María. Y en sus palabras dice, ella tomó la mejor parte, la amó, pero también amó a Marta. Jesús también amó a la persona que dice no tener tiempo para sentarse a oír a Jesús. Yo no sé si alguna vez a vos te pasó que vos sentís que el día a día te comió, que el día a día tiene tantas cosas, o sea, estoy durmiendo poco, estoy trabajando mucho, tengo problemas personales, necesito algún tiempo de ocio, etcétera, 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 etcétera. Y hay muchas veces que vos pudieras sentir que no tenés tiempo para sentarte a escuchar a Jesús, que es mucho lo que tenés para hacer. Déjame decirte algo, si eso es así, si no estás dedicando tiempo en tu vida a escuchar a Jesús, y si estás dedicando ese tiempo a hacer el otro montón de cosas, de alguna manera despreciando a Jesús, déjame decirte algo, Jesús te ama. Es increíble. Para el hombre es increíble. Pero Jesús amó a la que hizo lo correcto a sus ojos. Y Jesús amó a la que estaba haciendo lo incorrecto a sus ojos. Por supuesto, de una dijo, ella tomó la mejor parte. Y a la otra le dijo, Marta, ¿no te parece que estás haciendo muchas cosas? Y eso te tiene la cabeza como explotada. ¿No sería mejor que ocupes tu tiempo de una mejor manera y hagas como tu hermana y vengas acá a escuchar lo que tengo para decir? Jesús las amó a las dos. Jesús no rechazó a Marta. Y Jesús no te rechaza a vos. Yo entiendo. Y Jesús entiende. Él fue hombre, Él entiende. La familia, el trabajo, la carrera, la pandemia, los objetivos que uno tiene personales y un día de 24 horas. Jesús sabe. Jesús entiende. Entiende que elijas no dedicarle tiempo. Y te ama igual. Pero así como te ama, te invita a que reacomodes tus tiempos para que le dediques tu oído un poco, para que Él pueda sacarte todas esas presiones y esas angustias que vos sentís.
Porque cuando uno se sienta a escuchar a alguien que lo ama, siente que las cargas que había sobre sus hombros se van. Así que quiero invitarte a dejarte amar por Jesús, a aceptar esta realidad, que Jesús te ama. Jesús te ama y no importa, dijimos, no importa si tenés miedo, si sos alguien miedoso o que has sentido miedo, si el 2020 te dejó con miedo, Jesús te ama igual. No importa si fuiste infiel en tu matrimonio, en tu pareja, en tu relación amorosa, Jesús te ama. No importa si sos alguien que nunca supo nada de Jesús, que nunca ni lo había visto ni se había interesado, Jesús te ama. No importa tampoco si sos alguien un religioso, alguien estructurado, alguien que no quiere nada nuevo, que se quiere regir por la ley, porque Jesús te ama. Jesús te ama de todas maneras. No importa si sos alguien que tiene reclamos para con Dios, reclamos para con Jesús. Tu vida es un reclamo para con Dios. Jesús te ama. No importa si vivís tan atareado que no querés dedicarle tiempo. Jesús te ama. Y te ama tanto que quiere llevarse tu miedo, quiere llevarse tus cargas, tus preocupaciones, tus angustias, quiere llevarse tus reclamos y transformarlos en respuestas, quiere darse a conocer a tu vida si no lo conocías, y quiere perdonar y no condenar cualquiera de tus errores. Ese es el Jesús al que yo sirvo. Ese es el Jesús del que yo me enamoré. Ese es el Jesús que me conquistó amándome de esa manera. Vamos a hacer una oración. Vamos a decirle una vez más que queremos aceptar, recibir, ver, oír, tocar, palpar ese amor que está disponible para cada uno de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oro que los ojos sean abiertos. Oro que los oídos sean abiertos. Oro que podamos tocar, Señor. Que tu amor se haga tan real para nosotros que podamos tocarlo, palparlo. Oh Señor Jesús, hazte real en nuestra vida. Todo es por vos. Y sin vos nada sería. Manifiesta tu amor a cada uno de los que está conectado ahora. Manifiesta tu amor a cada uno de los que está escuchando esta transmisión. Que sean abiertos los ojos, los oídos y todos los sentidos espirituales a la realidad de que Jesús nos ama. No importa ninguna otra cosa. Jesús me ama y jamás, nunca dejará de hacerlo. Espíritu Santo, convence a cada uno del amor que hay de Dios para con nosotros, de Jesús para con nosotros. Convéncenos para que podamos vivir una vida sintiéndonos y sabiéndonos amados, afirmando una identidad como hijos amados y en consecuencia amándote sin medida, en respuesta al amor sin medida que nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.